La casa de Clara era impecable, casi tanto como su vida. Desde fuera, todo parecía estar en su sitio, una relación estable con Mateo, cenas con amigos cultos, y paseos por las calles antiguas de Salamanca los domingos por la tarde. Pero dentro de ella, algo llevaba tiempo dormido. Y esa noche, algo lo iba a despertar. La cena transcurría entre risas forzadas, copas de vino y conversaciones sobre política y viajes. Clara se había puesto un vestido de seda color burdeos que delineaba cada curva con una elegancia casi provocadora. No lo hizo por Mateo. Ni siquiera pensó en él al elegirlo. Fue instinto. O quizás presentimiento. Y entonces lo vio. Lucas. Habían pasado años desde la última vez, pero no necesitó más de un segundo para que su cuerpo reaccionara. Él estaba igual, o incluso mejor. Canas en la barba, mirada penetrante, camisa blanca con las mangas arremangadas. Clara sintió un calor inesperado entre las piernas. Se cruzaron las miradas. Él sonrió, apenas. Ella desvió los ojos, pero no pudo evitar morderse el labio inferior. Clara, ¿cuánto tiempo?, dijo Lucas al acercarse para saludarla con 2 besos que duraron un poco más de lo socialmente aceptable. Demasiado, respondió ella, sintiendo como el aire le rozaba la piel con electricidad. Durante la cena, Mateo hablaba animado con otros invitados, ajeno a la tormenta silenciosa que crecía entre su esposa y su viejo amigo. Clara evitaba mirar a Lucas, pero no podía evitar sentirlo. Su presencia era como una corriente bajo la mesa. Cada vez que él hablaba, cada vez que se reía, cada vez que sus dedos jugaban con la copa, ella sentía un cosquilleo que le subía por los muslos. Él le preguntó por su trabajo, por sus viajes. Pero sus ojos no preguntaban. Insinuaban. Invadían. Estás distinta, le dijo en voz baja, en un momento en que Mateo se había levantado por otra botella de vino. Más, mujer. Clara no contestó. Solo lo miró. Porque lo que más le asustaba no era Lucas. Era lo que él despertaba en ella. La noche avanzó, y la despedida fue breve, casi superficial. Pero cuando Lucas se inclinó para besarle la mejilla, le susurró algo que la dejó sin aliento: no he dejado de pensarte. Nunca. Clara volvió a casa de la mano de Mateo. Pero su cuerpo, su mente, su deseo, ya estaban en otro lugar. Y esa noche, al acostarse, con el cuerpo de su marido dormido a su lado, Clara metió una mano entre sus muslos y cerró los ojos, imaginando unos dedos distintos. Una voz distinta. Un sabor distinto. Había comenzado. El primer mensaje llegó al día siguiente. Inocente. Cortés. Casi aburrido. Ha sido un gusto verte anoche. ¿Estás igual, o mejor? Clara lo leyó 3 veces antes de decidir no responder. Pero su mente no obedecía. Se lo imaginó escribiéndolo, con esa sonrisa ladeada, con esos dedos largos que parecían saber exactamente dónde tocar. Apretó el móvil contra el pecho y lo dejó sobre la mesa. 10 minutos después, volvió a abrirlo. Gracias. Me alegra verte también. Seco. Frío. Seguro. Y totalmente falso. Aquel fue el principio de una conversación que nunca debió comenzar. Durante días, los mensajes fueron triviales, recuerdos de la universidad, bromas compartidas, frases sueltas. Pero cada palabra arrastraba una carga invisible, un suspiro escondido entre letras. Clara se sorprendía esperando con ansias la vibración del teléfono. Revisaba el móvil a escondidas, con el corazón latiéndole en las sienes. Una tarde, él escribió: ¿alguna vez pensaste en lo que habría pasado si hubiéramos estado solos alguna vez, de verdad? Clara tardó en contestar. Pero al final escribió: sí. Y a veces todavía lo pienso. A partir de ahí, las palabras ya no se disfrazaron más. Se desnudaron, como ellos querían hacerlo. Ayer soñé contigo.
Estabas mojada. Y no por la lluvia. A veces, cuando Mateo no me toca, pienso en ti. ¿Dónde te tocarías ahora mismo, si estuvieras sola? Clara se descubría excitada en medio de reuniones, en el coche, en la ducha. Leía los mensajes con las piernas apretadas, mordiendo el labio, deseando estar a solas para liberar esa tensión. Empezó a escribirle desde el baño, desde la cama, desde rincones oscuros de su rutina. Un día, se dejó llevar. Cerró la puerta con llave, apagó la luz, se sentó en la silla de su tocador, y comenzó a tocarse despacio mientras leía sus palabras. Imagina que estoy detrás de ti. Que mis manos se meten bajo tu vestido. Que te susurro lo que te haré mientras tus piernas tiemblan. Clara no necesitaba imaginarlo. Su cuerpo ya temblaba. Su respiración era un suspiro sostenido. Su voz, un gemido ahogado. Se estremeció entera al terminar. Y lloró en silencio después. De deseo. De culpa. De una mezcla que no sabía si quería detener o repetir para siempre. Lucas se había convertido en un eco constante. No estaba en su casa. Pero sí en su cuerpo. En su mente. En sus sueños. Y ella, aunque aún dormía junto a Mateo, ya no le pertenecía. El mensaje llegó un jueves por la tarde. Mañana estaré en Ávila por trabajo. Me alojo en el Hotel Las Murallas. Habitación 212. No te pido nada. Solo si quieres. Solo si lo necesitas. Clara se quedó inmóvil frente a la pantalla. El corazón galopando. El pulso en la garganta. Podía ignorarlo. Borrarlo. Fingir que nunca lo había leído. Pero a veces, el deseo no pregunta. Arrastra. Esa noche, se metió en la cama junto a Mateo. Él le habló de un informe, de un viaje pendiente. Ella sentía en automático, con la mente ya en otro lugar. Sintió su mano tibia acariciarle la cadera por debajo del pijama. Pero el cuerpo de Clara se tensó, no de placer, sino de rechazo. No era él. No era su mano la que anhelaba. A la mañana siguiente, inventó una reunión. Se maquilló con más esmero del habitual. Eligió una ropa interior negra de encaje que hacía años no usaba. El vestido era sencillo, pero tenía una abertura que dejaba ver más de lo que debía. Cogió el coche. Y condujo con las manos sudorosas. Los días siguientes al encuentro en Ávila fueron un torbellino de sensaciones que Clara no sabía cómo gestionar. Su cuerpo aún recordaba cada caricia, cada gemido, cada temblor. Pero su conciencia no la dejaba en paz. Dormía al lado de Mateo como una actriz sin alma. Respondía a sus preguntas, sonreía a sus bromas, cocinaba como siempre. Pero dentro de ella, algo había cambiado. Estaba partida. Mitad esposa. Mitad amante. Y ninguna de las dos partes era suficiente. Lucas no dejaba de escribirle. No puedo pensar en otra cosa que no seas tú. ¿Cuándo volvemos a vernos? Te necesito, Clara. Y sé que tú también me necesitas. Ella intentaba resistirse. Quería decirle que bastaba, que aquello debía morir antes de que lo destruyera todo. Pero bastaba con recordar el tacto de su lengua, la presión de sus manos en su cintura, para que el no se convirtiera en un tal vez. Y volvieron a verse. Una vez. Luego otra. Y otra más. Siempre en hoteles diferentes. Siempre a escondidas. Cada encuentro era más intenso, más desesperado. Pero también más peligroso. Clara empezó a vivir con miedo, a un mensaje mal enviado, a un perfume que delatara, a una mirada equivocada. Mateo comenzó a notar los cambios. Estás distante, Clara, le dijo una noche. ¿Te pasa algo? Ella negó con una sonrisa, fingiendo estar cansada.
pero evitaba sus ojos. Porque en ellos podía ver reflejada la culpa. Ya no dormía bien. Soñaba con Lucas, sí, pero también con la caída. Con Mateo descubriéndolo todo. Con su mundo hecho pedazos. Se miraba al espejo y no se reconocía. ¿Quién era esa mujer que mentía cada día? ¿Quién era esa esposa que se tocaba en la ducha pensando en otro hombre? Una tarde, Mateo la observó fijamente mientras ella preparaba café. ¿Estás segura de que estás bien?, insistió, esta vez con una voz más firme. Clara tragó saliva. Solo, he tenido mucho trabajo, mintió. Pero los ojos de él ya no eran ciegos. Había una sombra de sospecha. Una grieta que se abría. Y Clara supo que el tiempo se agotaba. Que no podrían seguir así por mucho más. Pero lo peor era que, aun sabiendo todo eso, esa noche volvió a escribirle a Lucas, dime cuándo. Y voy. Fue un error. Un descuido minúsculo. Un mensaje sin borrar. Clara solía ser meticulosa, eliminaba cada conversación, cerraba bien cada puerta, memorizaba coartadas. Pero aquella mañana se levantó tarde, con la mente embotada por la última noche con Lucas. Dejó el teléfono en la cocina, fue a ducharse, y no se dio cuenta de que Mateo lo tenía en las manos. Él no buscaba nada. O eso se decía a sí mismo. Pero la pantalla se encendió sola, mostrando un mensaje que no pudo ignorar, no dejo de pensar en lo de anoche. En cómo gemías mi nombre. En cómo te abrías para mí. El silencio que siguió fue brutal. Cuando Clara salió del baño, lo encontró allí, con el móvil en la mano, la cara pálida, la mandíbula tensa. No dijo nada al principio. Solo la miró. Y en esa mirada ya estaba todo dicho. ¿Quién es?, preguntó finalmente, con una voz que no parecía suya. Ella sintió un vacío en el pecho. Sabía que había llegado. El momento que temía. ¿La caída? Lucas, dijo sin rodeos. No podía mentir más. No tenía sentido. Entonces llegó la tormenta. Mateo gritó. Tiró el teléfono contra la pared. Le pidió explicaciones, insultó, lloró. Clara intentó hablar, pero cada palabra suya parecía una puñalada más. ¿Cuánto tiempo? ¿Desde cuándo me estás engañando con él? Con mi amigo. No es solo sexo, Mateo, susurró ella, rota. Lo siento. No me digas que lo sientes. Lo has matado todo. Todo lo que éramos. Clara no respondió. No podía. Porque sabía que era verdad. Mateo la miró con los ojos llenos de rabia y tristeza. Y luego, ya no la miró más. Ese fue el verdadero fin. No los gritos. No los golpes. Sino ese momento exacto en que él dejó de verla. Ella hizo la maleta en silencio. No intentó defenderse. No suplicó. Se marchó, sin mirar atrás. Porque sabía que no había retorno. Y, aunque le dolía, también sentía algo extraño, algo que no sabía si era alivio o libertad. Lo único cierto era que había perdido algo irreemplazable. Y que, aunque Lucas la esperara, nada volvería a ser lo mismo. Lisboa los recibió con una brisa suave y un cielo claro, como si el mundo no supiera lo que dejaban atrás. Clara bajó del tren con una maleta ligera y el corazón cargado. Lucas la esperaba en la estación, con esa mirada que aún lograba calmar sus miedos. No se dijeron nada. Solo se abrazaron. Largo. Silencioso. Verdadero. El apartamento era pequeño, en un barrio alto con vistas al Tajo. Tenía una cocina de azulejos azules, una cama estrecha y una ventana por donde entraba la luz dorada de las tardes portuguesas. No necesitaban más. Habían dejado todo. Y en esa nada, encontraron un inicio.
Los primeros días fueron de piel. De recuperar cada rincón del otro. De besarse en la cocina, de hacer el amor en el suelo, en la ducha, contra la pared. Clara lo miraba a veces mientras dormía, con el pecho desnudo y el brazo extendido, y sentía que, a pesar de todo, había elegido vivir. Pero la calma traía preguntas. ¿Crees que hice bien? Le susurró una noche, con la cabeza apoyada en su pecho. Lucas no respondió al instante. Le acarició el pelo. Creo que hiciste lo que sentías. Y eso, Clara, ya es mucho más de lo que hace la mayoría. Ella suspiró. A veces pensaba en Mateo. No con culpa, sino con gratitud y dolor. Lo había amado. Pero de otro modo. Como se ama la estabilidad, lo correcto. Lucas era otra cosa. Era la llama que no se apaga, incluso cuando quema. Paseaban por las calles empedradas, comían bacalao con vino blanco, se perdían entre turistas y fados. En un mirador, una anciana les leyó la mano. Dijo que sus líneas estaban entrelazadas, pero marcadas por el fuego. Clara rió. Lucas también. Pero en sus ojos quedó un brillo serio. No sabían qué vendría después. No tenían un plan. Solo tenían ese ahora. Ese pequeño refugio en Lisboa donde podían respirar sin miedo, sin culpas, sin secretos. Una tarde, Clara se sentó frente a la ventana con una taza de café, mirando el río. El sol comenzaba a caer, tiñendo el agua de naranja. Lucas estaba en la cocina, tarareando algo. Ella cerró los ojos. Y por primera vez en años, no pensó en lo que había perdido. Pensó en lo que podía construir. Con él. Con ella misma. Con la mujer nueva que estaban haciendo en esa ciudad lejana. Y sonrió. Porque aunque no sabía cómo sería el futuro, si sabía algo, no quería volver a dormirse nunca más.